Y me gustaría que vayamos juntos al libro de Génesis, el capítulo 1, y que usted y yo nos quedamos en Génesis 1:1, y vamos a leer también el verso 2. Me gustaría que oremos brevemente. Dios, gracias por este día. Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados y transformados por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El verso 2 dice: la tierra estaba sin orden, la tierra estaba vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. En el primer servicio he empezado una serie que lleva por nombre Estructuras. Y quiero hablar sobre estructuras porque cuando miramos Génesis vamos a encontrar no solamente la maravillosa obra de Dios creando el universo, sino que vamos a ver a un Dios creando desde una forma muy ordenada, muy estructurada, y no una creación casual, ni mucho menos accidentada, sino que cuando leemos Génesis y sobre todo el versículo 1, la Biblia nos muestra de un principio, y en ese principio vemos a Dios haciendo las cosas. Y algo que compartía a la gente en el primer servicio, les decía qué importante es entender Génesis 1:1, porque entendemos el principio de todo. Porque muchas veces pensamos, y hoy en día existen muchas corrientes filosóficas tratando de afectar tu fe en Dios, tratando de afectar lo que la Biblia dice. Y puntualmente cuando leemos la Biblia encontramos que no había nadie más con Dios cuando Dios estaba creando. Y la ciencia, que muchas veces ha dicho que somos producto de una evolución o de una explosión, yo no lo veo en Génesis. En Génesis solo encuentro a Dios creando. En Génesis solo encuentro a un Dios creador. Y esto es importante determinarlo en nuestras vidas, porque muchas veces la gente te va a decir: ay, pero sí, ahora estás hablando de Dios y mira, y quién creó a Dios y esto y lo otro, y la gente trata muchas veces de, como alguien diría, quebrar lo que la palabra de Dios está hablando. Pero es importante saber que en el principio siempre estuvo solo Dios creando. No había la compañía de la ciencia, y la ciencia no puede tomar mayor resalte de lo que Dios ha hecho. Pero es importante que yo pueda ponerles este fundamento, porque tus hijos y mis hijos van a la escuela o a la universidad, y muchos de ellos van a tratar, sobre todo en el lugar donde van, ser afectados por corrientes que hoy en día brotan en relación a tu fe en Dios. Pero he llamado a esta serie Estructura porque cuando miro Génesis encuentro a un Dios creador que empezó creando los cielos y la tierra. La Biblia dice que Él no empezó a crear por crear. Él creó los cielos y la tierra. ¿Qué representan los cielos y la tierra? La estructura. ¿Sabes tú que si no creaba la tierra, Él no podía haber creado las plantas? Primero tenía que crear la tierra. Él tuvo que crear los cielos, porque si no estaban creando los cielos, entonces las aves no hubiesen podido volar. Dios estaba estableciendo estructura, y cuando miramos Génesis vamos a encontrar a un Dios creador creando en orden, no creando de manera improvisada. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida? Que muchas veces creemos en Dios, decimos yo creo en Dios, amo a Dios, quiero seguir la palabra de Dios, pero muchas veces, aunque tenemos un Dios creador que hace las cosas de manera estructurada, no delimitar, no estructurada de ser cuadrado o de vivir en un mundo cerrado, sino estructurado de orden, muchas veces nuestra vida no está bien estructurada. Nuestra fe no está muy bien estructurada. Aunque vienes a la iglesia, aunque oras, aunque leemos la Biblia, pero no hay estructura en nuestras vidas. La palabra estructura en el diccionario significa organizar u ordenar. Ese es el significado puro en el diccionario. El sinónimo de estructura quiere decir organizar, distribuir, ordenar, formar, configurar.
ponerle un esqueleto, ponerle una carcasa a algo. ¿Tú te imaginas si tu cuerpo no hubiera un sistema óseo, una estructura ósea? Nuestros músculos se caerían al piso, porque no habría nada que sostenga nuestro cuerpo. Pero si logras mirar, cada cosa que Dios creó, lo hizo con una estructura. ¿Por qué lo hizo así? Cuando miramos Génesis, usted y yo podemos conocer a Dios, la esencia de Dios, que Él hace las cosas de una forma asombrosa y maravillosa. Y una de las cosas que hoy en día necesitamos revisar es si en tu vida hay estructuras. ¿Por qué es importante estructura? Porque estructura trae vida. Estructura te lleva a florecer. Hay muchas personas que están pidiéndole cosas a Dios y a Dios le encanta que le pidamos, porque la Biblia dice que Él es un Padre amoroso y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas. Cuanto más Dios no nos dará todas aquellas cosas que le pedimos. Pero tenemos que ser honestos. A veces estamos pidiéndole cosas a Dios, pero no es que Dios no quiera dártelo, pero si no tienes la estructura correcta, entonces no hay dónde dártelo. Si alguien fuera donde Dios y le dijera: Dios, dame agua, Dios va a querer darte. Pero imagínate que Dios se acercara a ti y te diría: a ver, dime, ¿dónde he hecho el agua? Si no hay estructuras en tu vida, no hay donde Dios pueda depositar lo que estás pidiendo. Muchas personas están pidiendo prosperidad: Dios, oh, ayúdame en esto o aquello, o dame tales cosas. Pero su vida no tiene estructura. Hay mucha gente pidiéndole que Dios pueda aumentar su sueldo y finanzas y muchas cosas, pero en su vida financiera no hay estructuras. Y si no hay estructuras en tu vida, entonces estás viviendo de manera improvisada. Dios no es un Dios improvisado. Si en mi matrimonio no hay estructuras, entonces también estoy viviendo una utopía. Cada área de nuestra vida ha sido creada con un orden y Dios quiere que la estructuremos. ¿Tú te imaginas que tu casa solo tenga fundamento y no tenga paredes? Tu vecino de al lado se metería a tu casa. ¿Tú te imaginas encontrar a tu vecino echado en tu cama? ¿Por qué le pusiste la pared que le pusiste? Porque tú dijiste: esta es mi casa y yo no quiero que ningún extraño o extraña entren a mi casa. Y es que cuando hay estructura, tú proteges tu casa. Si tú dices que eres cristiano, pero no hay estructuras en tu vida, cualquier cosa entra a tu vida. En los últimos años ha sido muy común encontrar dentro de la iglesia cristianos que dicen que están deprimidos. Y es verdad, la gran mayoría de personas habla de depresión, habla de cargas, habla de estrés, porque somos seres humanos. Y es verdad, todos podemos pasar por esto, pero no podemos darnos el lujo de decir: ya estoy deprimido, entiéndame solamente. No, necesitamos crear estructuras en nuestras vidas, porque el miedo va a venir, la depresión va a venir, pero yo tengo la capacidad de ponerle muros a mi casa y decir: no, eso no va a entrar. Yo no quiero que esto entre a mi vida. Yo tengo la capacidad no solo de rechazar, porque a veces los cristianos hemos solo rechazado, pero no hemos hecho estructuras. A veces hay mucha gente, y yo creo que toma la palabra y la gente dice: no, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es verdad, pero no es suficiente repetir eso. Necesito poner estructuras en mi vida, de cosas que voy a dejar entrar y de cosas que nunca quiero que dejen de estar en mi vida, y cosas que no quiero que nunca entren en mi vida. Las estructuras nos permiten crecer, florecer. Si usted y yo no establecemos estructuras en nuestra vida, realmente vamos a vivir angustiados. Vamos a vivir como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Vio una multitud angustiada, vio una multitud abatida. ¿Por qué? Porque no había estructuras. No había estructuras en su vida. Te hago una pregunta: ¿hay estructuras en tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes estructuras? ¿Cómo está tu vida financiera? ¿Hay estructuras? ¿Cómo está tu vida de administración de fuerza? ¿Hay estructuras? ¿Sabe cuánta gente cansada hay hoy día? Por favor, levanten la mano todos los que nos sentimos cansados. Es que nos cansamos todo el tiempo. Winston Churchill dijo en una ocasión: el mundo está dirigido por gente cansada. Ahora, cuando alguien está cansado,
Muchos estarán diciendo, oh Dios, solo repetir el pasaje de la Biblia, Señor. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Y eso es verdad, lo dijo David, Dios multiplica las fuerzas. Pero mientras no pongas estructuras en tu vida, siempre estarás teniendo problemas. Mucha gente tiene su vida como este vaso. Y dice Dios, bueno, dame aquí estoy. Esta es mi estructura, sí, no está tan fachosa, pero dámelo aquí, Señor. Pero tú sabes, aunque tengo un huequito aquí, pero hay un huequito. Dios no va a poder añadirte más cosas porque tu estructura estará perdiendo lo que Dios te da. Dios es muy responsable con lo que quiere poner en tu vida. Dios nunca llega tarde. Pastor, pero yo he recibido muchas bendiciones de Dios, pero pareciera que hace años que ya no estoy recibiendo una bendición de Dios. Es que Dios no puede añadir más donde tu estructura no soporta. Si mi estructura no soporta, es que Dios es responsable. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, Dios le dará lo que es mucho. El que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo que es suyo. Dios es un Dios que trabaja por estructuras. Si miramos las escrituras, vamos a encontrar Mateo 7, al hombre sabio, al hombre necio. Los dos edificaron una casa. La casa de los dos enfrentó el mismo problema, pero solo una casa no se cayó. ¿Por qué? Porque uno fue edificado sobre la roca. Pero quiero decirte algo muy interesante. No es suficiente tu fundamento. No es suficiente el fundamento, porque el fundamento es la roca, el fundamento es Cristo. Pero te hago una pregunta, ¿de qué material es tu estructura? Porque te imaginas que la casa estaba sobre la roca, pero las paredes eran de cartón. Como es tu fundamento, así debería ser tu estructura. La casa estaba en el fundamento de la roca, pero si las paredes hubiesen sido de cartón, viene la lluvia, viene el viento, viene la tempestad, esa casa se hubiese caído igual estando sobre la roca. Hoy en día los cristianos solo nos hemos conformado en decir, Cristo es mi fundamento, Cristo es mi fundamento, pero ¿qué hay de tus estructuras? La Biblia dice, y Pablo escribió de esta forma, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica, porque la obra de cada uno será puesta a prueba. El día lo sacará a relucir. Dios no solamente quiere que vivamos diciendo Cristo es mi roca, Él quiere que tu estructura sea la correcta. Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Él estaba estructurando la creación. No puedo hablar más del primer punto porque esta es mi segunda parte. La Biblia habla que cuando miramos Génesis encontramos que la estructura te hace fuerte. La estructura elimina todo tipo de exposición o de estar expuesto, de estar descubierto, de ser vulnerable. Si tu casa no tuviera paredes, está vulnerable. ¿Es cierto o no es cierto? Si tu fe, si tu cristianismo no tiene paredes, estás descubierto. Y el enemigo anda tocando, entrando, porque nadie ha puesto una estructura. ¿Está aquí conmigo? Efesios 4:27 dice la Biblia, no den lugar a Satanás, no des oportunidad al diablo. ¿Alguna vez dejaste tu puerta abierta y se metió un perro a tu casa que no era tu perro? Por favor, levanta tu mano si esto pasó. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque te olvidaste la puerta abierta. Y tú te imaginas, si no tuviera pared tu casa, ¿cuántos perros se meterían a tu casa? N perros. Y en nuestra vida espiritual, cuando no tenemos estructura, el enemigo va a hacer lo que le dé la gana, porque no hay estructuras. No hay estructuras. Necesitamos estructuras. No es suficiente el fundamento. A veces yo hablo con personas, me dice, yo creo en Dios, pastor. A veces me encuentro con personas y me dice, pastor, usted no vaya a pensar que porque yo no vengo a la iglesia, yo ya dejé de creer. Y yo le digo, no, yo no pienso eso. Yo no pienso que tú has dejado de creer, pero sí sé que has dejado de crecer. Porque donde hay estructuras, tú crecerás y florecerás. La Biblia dice que aquel que ha comenzado la buena obra en cada uno de nosotros la terminará hasta el día de su venida. Necesitamos poner estructuras en nuestra vida.
tu vida espiritual, tu vida emocional, tu salud mental. Necesitamos estructuras. Hoy más que nunca se padece de muchos problemas dentro y fuera de la iglesia. Necesitamos poner estructuras. Jóvenes, necesitamos poner estructuras en nuestra vida. A veces hablo con jóvenes que se quieren casar. Y cuando hablo de jóvenes, hablo de tanto de hombre y de mujer. Y a veces viene el varón y dice: oh, pastor, por favor, ora por mí. Y yo le digo: ya sé lo que me vas a pedir. Sí, pastor, por favor, quiero casarme. Pero si en tu vida no hay estructuras, ¿crees Dios que pondrá en tu responsabilidad a una esposa? No, pero pastor, igual la quiero. Va a ser duro. Vas a sufrir. Eso no es así, eso no es tan fácil. Es que hemos pensado que necesitamos hacer las cosas sin estructura. Pero la Biblia no habla de un Dios haciendo cosas sin estructura. Cuando no tengo estructura, la estructura sin estructura mi vida no va a florecer, no va a crecer. Sin estructura estoy expuesto. Estoy expuesto a que el enemigo pueda hacer cualquier cosa en mi vida, robar cualquier cosa en mi vida. Yo quiero estructuras en mi vida. ¿Cuántos de ustedes están poniendo, padres, estructuras alrededor de la vida de tus hijos? Muchos padres solo están poniendo ropa de marca, zapatilla de marca alrededor de la vida de sus hijos, pero sus hijos no tienen estructuras de fe, estructuras de amor, de trabajo, de servicio, de sacrificio. Cuando hablo con la gente siempre quiero hacerle recordar, y yo también hacerme recordar, que todo proceso es duro. No existe ningún proceso que sea como un viaje turístico. No existe. ¿Cuántos de ustedes han mirado por Instagram que de pronto hay gente escalando rocas y dice: ay, qué lindo ese lugar, me gustaría llegar? Y si andas comiéndote tu salchipapa, nunca vas a llegar ahí, porque ahí escala la gente que sí prepara físicamente. No hay proceso que pueda ser liviano. ¿Cuántos de ustedes ven, y le voy a ser realista, cuántos de ustedes como hombre o mujer dicen: wow, ese hombre, qué bonito, tiene el torso como el del pastor? Yo quiero esto. Yo sé que el pastor ayuna 21 días cada año. Todo proceso es duro. Por favor, basta ya de mentirle a nuestros hijos. No existe proceso que sea un viaje turístico. No existe. No hay, no lo he encontrado hasta ahora. No existe. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a visitar, por ejemplo, la selva del Perú? Ay, qué linda la selva, tienes que viajar. Tienes que hacer, ay, pero todo está lindo, pero no quiero viajar. Entonces nunca vas a llegar. Todo el proceso, todos los procesos serán de sacrificio. Dios quiere que haya estructuras en nuestras vidas, porque después de la estructura va a venir el orden. Dile al que está a tu lado: después de estructura viene el orden. Si tú logras mirar Génesis 1:1, Dios pone estructura. Génesis 1:2, Dios empieza a ordenar. Mira lo que dice Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y estaba vacía. Sin orden y estaba vacía. ¿Por qué Dios primero no ordenó y llenó la tierra? Es que Dios es un Dios responsable. Él creó primero una estructura y luego ordenó y luego llenó. Mucha gente hoy en día quiere que Dios le dé, pero su vida no tiene estructuras. Mucha gente hoy en día quiere que Dios le provea, pero su vida no tiene orden. Si no hay orden, la Biblia dice: Dios es un Dios de orden. ¿Está aquí conmigo? Estructura trae orden. La tierra estaba sin orden y vacía. ¿Qué quiere decir? En Génesis 1:2 nos muestra que la tierra no tenía estructura, no tenía orden. Y Dios de pronto empezó a crear. Esa era la realidad, y esa se parece a nuestra vida, porque cuando Cristo llegó a nuestra vida estábamos sin estructura, sin orden. Nuestra vida es un caos sin Cristo. Pero aunque no lo creas, muchos de nosotros hemos detenido la obra de Dios, porque Dios quiere seguir ordenando muchas áreas en nuestras vidas.
Que pensamos que ya orden es venir a la iglesia solo los domingos o los martes o los jueves. ¿Eso es orden? No, hay muchas cosas que Dios quiere ordenar en tu vida y en mi vida. Hay muchas cosas que Dios quiere limpiar en tu vida y en mi vida todavía. Por favor, no vayan a pensar que esto es tan fácil. Los que hemos llegado a los 40 años a conocer a Cristo, has vivido 40 años con hábitos que te destruyen. Y muchas de esas cosas necesitamos que Dios pueda limpiar en nuestras vidas. Y no va a tomar 40 años, pero deja que Dios haga su obra en tu vida y en mi vida. Y esto no sucede en un fin de semana. Es un proceso. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos quieren bajar de peso y todas las semanas empiezan una dieta? ¿Han venido? Yo los admiro porque todo el año se la pasan en ese deseo. Y de ahí van al espejo y toman su mejor postura. Esa semana me encontré con un amigo y me dijo, ¿se nota? ¿Qué cosa? Le digo, ¿se nota? Dime que se nota. Pero no sé qué quieres que se note. Bajé de peso, me dice. Bueno, no sé, 100 gramos será. Será la jamonada que no te comiste hoy, amigo. Pero no se nota. Estructura trae orden. La tierra no tenía estructura. Y donde no hay estructura, Dios no puede empezar a añadir cosas a tu vida. La tierra no tenía estructura, la tierra estaba desordenada. ¿Sabe qué había? Dice el versículo que había abismo y oscuridad. Solo abismo y oscuridad cubría la tierra. Pero todo eso cambió cuando la palabra de Dios fue soltada. Una de las cosas más hermosas que necesitamos experimentar es que el orden en tu vida viene por la palabra de Dios. El orden viene por la palabra de Dios. Cada vez que tú y yo leemos la palabra, Dios está empezando a ordenar cosas en tu vida. Por eso no debemos dejar de leer la Biblia. Jesús dijo en sus discípulos, en Juan el capítulo 13, 14, y usted puede leer el 15, les dijo de esta forma: ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Es que la palabra de Dios empieza a desatar orden en nuestras vidas. La tierra estaba desordenada y vacía, pero de pronto dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Las cosas existieron cuando Dios habló. El orden y las cosas que se van a añadir a tu vida vendrán cuando Dios hable a tu vida. Y cuando Dios habla a tu vida, el domingo no, cuando abro la palabra de Dios. Dios está hablando a mi vida. La estructura vino por la palabra de Dios. Las cosas bellas que existen fueron creadas por la palabra de Dios. Las cosas que esperas van a venir por la palabra de Dios. Sin estructura no hay vida. Sin estructura no hay forma. Sin estructura no hay florecimiento. Hay mucha gente que no está floreciendo porque no hay estructura en su vida. Puedes venir a la iglesia, pero eso no asegura nada. Necesitas estructura. Necesitamos estructuras. Necesitamos cosas que contengan lo que Dios va a darme. Estructura. Dios, dame, Él quiere darte. Somos como vasos delante de Él. Y Él quiere depositar cosas en tu vida y en mi vida, pero si mi estructura no es la óptima, o es más, no tengo estructura, solo dame, Dios. Por años, mucha gente arrastra un cristianismo que solamente quiere vivirlo de forma mental, pero necesitamos estructurar cosas. Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos de ustedes recuerdan este líder en el Antiguo Testamento llamado Nehemías? ¿Recuerdan a Nehemías? Y Dios lo usó para reconstruir los muros en Jerusalén. ¿Sabe qué empezó a hacer el primero? A acorralar la ciudad. Si usted logra leer la historia, él construyó los muros alrededor de la ciudad. Es impresionante. En esta mañana yo le hablaba a la gente, es importante el fundamento. Tus estructuras deben ser tan fuertes como tu fundamento. Tu vida debe haber paredes que protejan lo que Dios te está dando, pero también en tu vida deben haber puertas. Diga conmigo, puertas. Puertas representan lo que vas a dejar entrar a tu vida. Y no es suficiente
Porque a veces usted y yo estamos dejando y tenemos una buena estructura, un buen fundamento, pero no hemos puesto puertas en nuestra vida. Si usted logra mirar el libro de Nehemías, los muros de Jerusalén tenían más de una puerta, pero todas tenían una puerta y todos tenían porteros en las puertas. No es suficiente el fundamento, es necesario la estructura. No es suficiente la estructura, es necesario ponerle puertas. No es suficiente las puertas, es necesario poner porteros en nuestra vida. Necesitamos porteros en nuestras vidas. Gente que te diga quién está detrás de. Porteros, ¿quién es el mejor portero, por así decirlo? Que no me vayan a tomar mal, pero el Espíritu Santo nos hace sentir qué es bueno y qué es malo. La Biblia dice que tenemos que aprender a discernir. Esto no voy a dejar entrar a mi vida. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de un joven llamado José en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan Génesis? ¿Recuerdan que José, dice la Biblia, que era un hombre muy simpático? Diga que está a tu lado, era simpático. Quizás como tú, no lo sé. Era simpático José. Pero José vivía en la casa de Potifar. Poti tenía una esposa muy bella, dice la Biblia. ¿Tú te das cuenta? Y dice que esta mujer lo tentaba a José todos los días. Todos los días. Por favor, diga que está a tu lado, eran todos los días. Si José no hubiese tenido estructuras, José mataba a Potifar, se quedaba con la mujer, se quedaba con la casa y con la fortuna. Pastor, libreto para Netflix. Si él no tenía estructura, tomaba a la mujer, le decía, hagamos un plan, ¿lo matas o lo mato? Matémoslo. Tú sigues siendo el administrador, José, y yo la dueña. Potifar no está en el plan. Si José no hubiese tenido estructuras en su fe, en su moral, en su santidad, eso hubiese pasado. Pero él dijo, no pecaré contra el Dios del cielo. Él tenía estructuras. Hay estructuras. Y es que cuando hay estructuras, tú no te mueves por lo que pasa desde afuera. Tú sabes, tú entiendes que una vida sin estructura no es vida. Sin estructura no hay forma. Sin estructura no estás floreciendo. Tú vas a ver mucha gente hoy en día que aparentemente tiene un buen trabajo, tienen buenos estatus de cosas materiales, pero su vida no hay vida. No tiene forma, no ha cobrado una forma, no florece. ¿Me entiendes? La Biblia habla que los primeros 3 días en Génesis, Dios creó pura estructura. Dios se aseguró en crear estructura los primeros 3 días. ¿Por qué Dios priorizó esto? Porque estructura trae vida. Estructura trae vida, padres. Estructura para tus hijos trae vida. De repente ha venido ese adolescente que le está pidiendo a su mamá, mamá, yo necesito un celular ya, pronto, mamá, ya crecí. Y que sea de alta gama, de iPhone 13 hacia arriba. Si es posible el 15 que va a llegar. Entonces el papá se entera y no te preocupes, hijita, para eso existo yo. Los papás, cuando no, metiendo la pata. Yo puedo dar este aparato a mi hijo y puedo cometer ese error y él lo va a recibir, pero si él no tiene estructuras, no es que este aparato sea demoníaco. Si él no tiene estructuras, los juegos de video lo van a atraer, la pornografía lo va a atraer, la ludopatía lo va a atraer y lo va a destruir. Ay, que el celular será del diablo. Si no pones estructuras, si no ponemos estructuras, nuestra generación será destruida. Lo que te estoy diciendo es real.
Dios tomó los primeros días para establecer estructura. Dios tomó los 3 primeros días. Por eso quiero que usted lea Génesis. Lo que yo te estoy contando no lo estoy inventando. Lea la Biblia. Usted va a encontrar que los primeros 3 días Dios creó estructura. Es más, cuando llega Eva estaba todo hecho. Parece coincidencia, ¿no? Por eso las mujeres cuando llegan a casa, después de haber salido, quieren que todo esté hecho. ¿Te has visto cuando la mujer sale? Oye, no te olvides hacer esto, y esto. Y de pronto cuando ya va a llegar te llama. Oye, ¿y qué tal? Sí, ¿hiciste todo lo que te dije? Y el marido dice, sí. O sea, el marido cree haber entendido todo, ¿no? Y ahí está. Y la mujer llega y dice, oye, ¿te olvidaste de hacer esto? ¿Qué? ¿Me dijiste eso? No te escuché. ¿Cómo que no? Pero voy a volver al mensaje porque ese es otro tema. Ha venido esa mujer. Está aquí entre nosotros. Oh, wow. Dios tomó tiempo creando y puso estructura los primeros 3 días. Es que Dios no va a llenar algo si primero no hay estructura. Dios luego llenó toda la tierra porque ya había estructura. ¿Me entiendes? Ordenó las galaxias, las estrellas, el sol y la luna. Excelente, ¿has visto? Ese es nuestro Dios. Dile que está a tu lado, ese es nuestro Dios. Él trabaja con estructura, dile. ¿Y tú por qué no? Estructura. Dios tenía estructura, tiene estructura. Él dijo, por eso que Dios empezó a hacer todo hermoso. Ordenó los vientos, separó los mares. ¡Wow! Estructura. Y luego empezó a llenar. Trajo los animales. Estructura. ¡Qué hermoso! Dios creó estructura y luego puso el contenido. Dios, hay cosas que quiere trabajar en tu vida. Yo lo quiero ahora. Deja que Él haga estructura en tu vida. Porque hay estructuras que han sido mal hechas en nuestras vidas. ¿Está aquí conmigo? Hay estructuras que nunca han sido hechas en nuestras vidas. Hay estructuras que necesitan ser demolidas de nuestras vidas y dejar que Dios haga nuevas estructuras. Hay cosas que Dios tiene que rehacerlas y necesitamos reconocerlas en nuestras vidas. Dios creó estructura y luego llenó el contenido. Es importante lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestras vidas. Pero es importante, mucho más importante, dejar que Dios ordene y traiga luz en nuestra oscuridad. Es mucho más importante dejar que Dios ordene. Sin estructura no hay orden. Dios va a traer estructura y luego va a ordenar. Esto va aquí, esto va acá, esto va aquí, esto va acá. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Dios siempre camina y hace las cosas en orden en nuestras vidas. Por eso hoy más que nunca siempre estoy tratando de mirar a las personas y decirles, Dios tiene un destino grande en tu vida. Por favor, estructura bien tu vida. Somos espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos estructurar nuestra vida. Por favor, cuidemos nuestra vida entendiendo que este cuerpo le pertenece a Dios. Entendiendo que nuestra vida le pertenece a Dios. Y que somos muy importantes para los propósitos y los planes de Dios. Necesitamos guardarnos mentalmente, físicamente. Necesitamos guardarnos emocionalmente, espiritualmente. Necesitamos guardarnos financieramente. Necesitamos hacer que cada área en nuestra vida tenga un orden. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos entender esto. No necesitamos construir un mundo irreal para la siguiente generación. No necesitamos parar un instante, hacer una pausa y decir, ¿qué estoy haciendo? Necesitamos crear estructura. Estructura va a eliminar todo tipo de exposición en tu vida. Mientras no haya estructura en tu vida, Dios no podrá añadirte más cosas. Necesitamos volver a la palabra. La palabra nos limpia. Por eso es importante que cada cristiano hoy en día lea la Biblia. Cada cristiano haga una relación con la palabra de Dios. Necesitamos tomar la Biblia cada mañana, cada noche. Necesito tomar tiempos para estudiar la palabra, para decir, Dios, yo necesito establecer estructuras en mi vida. Necesito buscar tu palabra.
David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos la estructura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Basta ya de pensar que simplemente porque pido y pido, Dios me va a responder. Hay cosas que no llegarán a nuestras vidas hasta que tengamos orden y estructura. Orden y estructura. Es importante para usted y para mí que podamos tener orden y estructura en nuestras vidas. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Pero si usted logra mirar el verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Qué hermoso. Si logras mirar el verso 8, de pronto Dios crea los cielos y Dios llamó a la expansión cielos. Si miras el verso 10, encontrarás que Dios llamó a lo seco tierra. Todo es estructura. Si logras mirar el verso 12, y Dios vio que todo era bueno. Y el verso 14 dice la Biblia, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y para las estaciones, y para los días, y para los años. A veces mis hijos me dicen, papá, ¿y quién creó el calendario, los días, las horas? Él separó la lumbrera menor para el dominio de la noche. ¿Sabe qué? Para saber todo lo que iba a suceder en las estaciones. Por eso necesitamos mirar las escrituras, y quiero solamente un versículo más. Verso 20. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Después que había estructura, después que Dios ordenó, llenó. Después que estructuró, después que ordenó, llenó. ¿Quieres entrar a un nivel de cristianismo basado al de Dios? Deja que Dios estructure cosas en tu vida. Deja que Dios ordene cosas en nuestras vidas, y luego Él va a llenar. El verso 20 dice, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, vuelen las aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Qué lindo. Empezó a llenar. Cuando Dios te ve como su máxima creación. Cuando Dios nos ve como su máxima creación. Y es importante que usted y yo entendamos que Él quiere llenarnos de sus bondades. Él quiere llenarnos de cosas mayores. Pero si la estructura no soporta, va a ser imposible. En esta hora, quiero animarte. Cada uno de nosotros sabe en qué área de nuestras vidas necesitamos estructuras. De repente has obviado esto. De repente has pensado, ya no necesito más, solo necesito ir a la iglesia. Ya no necesito, solo necesito hacer cualquier otra cosa. No, Dios necesita que tú hagas estructuras. Él no va a poder vaciar cosas nuevas en tu vida. Si tu estructura está así, Él no podrá hacerlo. Deja que Dios ordene. Deja que Dios sane. Deja que Dios traiga luz. Y seamos una estructura donde Él puede depositar lo mejor de lo mejor que Él sabe hacer. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta mañana? Y podemos, allí donde estamos, yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra vida espiritual, no estamos estructurando nada. A veces estamos viviendo de una forma muy informal. Hace unos años atrás yo hablaba con un sociólogo y yo le decía, ¿cuál es una de las cosas peores que vamos a abrazar en los próximos años? Era el año 97 que yo conversé con él. Y él me dijo, Humberto, una de las peores cosas que podemos abrazar en los próximos años es la cultura combi, es la cultura chicha, es la cultura de la improvisación, es la cultura del desorden. Yo hablé con él el año 97, hoy es 2023
Y hoy vivimos en la cultura combi, que no respeta nada. En la cultura de la improvisación, del desorden. En la cultura donde nos movemos bajo mucha improvisación. Si me deja el bus, tomo la moto, y si me deja la moto, agarro mi Uber, y si me deja mi Uber, y todo es un desorden, y todo se disparan por todo. Y hemos abrazado una sociedad como esta. Y no solamente en el Perú, América Latina, está pasando una de las peores crisis en el mundo entero. Los economistas anuncian que este año solo América Latina producirá 1.6% de crecimiento en su economía. Y es una situación complicada cuando vemos desde el orden de los opinólogos o de la gente que opina sobre esto. Es muy difícil lo que puede abrazar el sistema, la sociedad. Pero si usted y yo empezamos a mirar y decir, Dios, yo puedo ayudar y ser parte del cambio. Yo quiero empezar a estructurar cosas en mi vida. Les dije que hoy, todo el domingo, voy a hablar sobre esta serie, sobre estructuras, y en la noche voy a terminar. Porque no es suficiente estructuras, no es suficiente orden. Y lo que voy a hablar en la noche está basado puntualmente con la importancia de cultivar. Porque si nadie cultiva lo que Dios te ha dado, no va a florecer. Yo quiero animarte en esta hora. Necesitamos tomar en serio y decir, voy a empezar a hacer estructuras. Yo hablaba en el primer servicio y le decía a la gente, si tú sirves, sirve por las estructuras de la palabra de Dios. Si usted da, dé por las estructuras de la palabra de Dios. Si usted hace lo que hace para el Señor, hágalo por las estructuras de la palabra de Dios, porque si no vas a cansarte y uno de estos días querrás decir, no, yo no quiero hacer nada de esto. Estructúrate en la palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Necesitamos aferrarnos de la palabra de Dios y empezar a estructurar nuestra vida. Yo no voy a dar cabida al enemigo, yo quiero estructurar vida para mi vida. Ahí donde está, yo quiero animarte que si tú crees que Dios te ha hablado algo en este mensaje, nos pongamos de acuerdo y podamos orar, y puedes alzar tu mano y decir, Dios, estoy delante de ti.